soy estudiante de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la licenciatura en Ciencias Sociales, de segundo semestre. Hoy les voy a hablar sobre las cruzadas. Las cruzadas se dieron entre el siglo XI y el siglo XIII. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica, con el objetivo de reconquistar las tierras sagradas que se encontraban en manos de los turcos seleucidas o musulmanes. Jerusalén. Jerusalén para los europeos o distintos pueblos fue un gran sitio de peregrinación, ya que ahí se dice que fue donde vio Jesucristo. Bueno, pero ¿por qué los turcos o musulmanes defendían esa tierra? Bueno, ya que ahí se dice que fue donde Mahoma ascendió al cielo. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre cómo fue que comenzaron las cruzadas. Las cruzadas comenzaron en 1095, cuando el emperador de Oriente le pidió ayuda al Papa Urbano II de Occidente. Pero ¿cómo sucedió esto? Ya que en ese momento ellos no tenían las mejores relaciones por su manera de ver religiosamente. Bueno, Urbano II accedió a esto, pero lo hizo con fines de mostrar su superioridad al eje. Bueno, y también con la manera de unir lo que alguna vez fue Roma entera. El Papa Urbano II mostró una serie de reunión en algo que se llamó el Concilio de Clermont, que fue donde los nobles de todas las regiones europeas se reunieron. Bueno, ahora sí le voy a hablar un poco más del consorcio de Clermont, que fue en el año 1095. El Papa Urbano II convocó por primera vez a una cruzada para conquistar Tierra Santa, en un concilio efectuado en la ciudad de Francia de Clermont. El objetivo de este sumo pontífice fue ofrecer a Bizancio los refuerzos necesarios para expulsar a los turcos seleucidas de Asia Menor, como les había dicho anteriormente. Bueno, con esto el Papa Urbano II esperaba que la iglesia bizantina, que desde el año 1554 se había separado de la iglesia romana, se unieran. Bueno, de esta manera restauró la unidad de la cristiandad. Bueno, mientras tanto, en otras partes de Europa estaban ocurriendo ciertos rumores que fueron de que todo aquel que fuera a peregrinar o cruzar toda Europa hacia Asia en contra de liberar la tierra de Cristo sería premiado. Bueno, ahí surgieron las cruzadas de los pobres, que cesaban mientras los nobles se organizaban para la primera cruzada. Un predicador francés que se llamaba Pedro el Ermitaño comenzó a predicar su propia cruzada, montado en un asno. Pedro logró convocar a más de 10.000 campesinos franceses y alemanes que se encaminaron a Jerusalén mucho antes que los pomposos ejércitos de los reyes. Estos campesinos provenían de poblaciones superpobladas en los que el destino de los pobres era siempre la calamidad. Bueno, pero ¿cómo hacían estos hombres para sostener económicamente esas cruzadas, ya que ninguno era rey o noble? Bueno, estos hombres iban de pueblo en pueblo arrasando, matando y saqueando todo lo que encontraban. Dice que cuando llegaron a Grecia comenzaron a saquear todo y mataron a muchas personas, ya sean con palas, piedras o hachas. Aunque el pedido de ayuda fue en 1995, en el año 1996 fue donde empezaron las primeras cruzadas. Grandes señores franceses, flandes y alemanes partieron con sus grandes ejércitos rumbo a Constantinopla. Entre los nombres más célebres se destacaron fueron Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento. Aunque este pedido fue en 1995, los grandes emperadores trataron tiempo en juntarse, ya que cuando estuvieron juntos partieron al Bósforo y así entraron en Asia Menor. Desde ese lugar se dirigieron a Siria, donde se dio el primer enfrentamiento contra los turcos. Tras 6 semanas de combate, los cruzados triunfaron en la ciudad de Antioquia y conquistaron Jerusalén en 1999. La caída de Jerusalén fue seguida de una gran matanza,
todos los musulmanes, hombres, mujeres y niños fueron asesinados. Por poco tiempo los cruzados avanzaron hacia el norte y organizaron bajo el sistema feudal. Los lugares que conquistaron y establecieron fueron 3 estados cristianos o latinos Oriente y una en África: el Principado de Antioquia en Siria, el Principado de Edesa también en Siria, el Principado de Jerusalén en Palestina, el Condado de Tripolio, que después de todo esto pasó a ser parte del Principado de Antioquia. En ese lapso de tiempo se crearon algo que se llaman las órdenes militares, que fueron templarios, hospitalarios, orden teótica y orden de Malta. Pero en este tiempo lo que más se destacaron fueron los templarios, por su manera de vivir y servir al Papa. La segunda cruzada se vio en 1187, siglo XII, ya que los europeos situados en Asia se vieron tan acechados por los turcos que decidieron hacer una nueva cruzada, donde no tuvieron tanta suerte como la pasada, ya que el sultán Saladino tomó Jerusalén. Con ello se perdió la principal ciudad del reino de Palestina y también el Principado de Edesa. Bueno, la tercera cruzada fue realizada por el mar en el año 1187. Estuvo encabezada por Federico Barbarroja, emperador de Alemania, Felipe II de Augusto y el rey de Francia, Ricardo Corazón de León, que era el monarca de Inglaterra. De los 3 solo, Ricardo alcanzó Jerusalén. No logró ocupar la ciudad, pero firmó un pacto con Saladino por el cual determinó las peregrinaciones cristianas a la Santa Ciudad. No obstante, la estructura del dominio cruzado en Oriente se desmoronó. Todos los territorios se perdieron, salvo San Juan de Acre y sus alrededores. Pero en esta cruzada se vieron muchos hechos. Francisco murió ahogado en el río, porque cuando fue a esta ya era muy anciano. Ricardo Corazón de León fue traicionado por el rey de Francia, debido a que cuando Ricardo Corazón de León avanzó, el rey de Francia se devolvió y atacó los reinos conquistados por Inglaterra anteriormente. En la cuarta cruzada vemos cómo todo cambia. Ya no va enfocado tanto a lo religioso, sino a lo económico o territorial, ya que en esta etapa ya los comerciantes se ven más influidos en las guerras. Estos movimientos se hicieron todos por el mar, perdieron por lo tanto sentido religioso. La cuarta cruzada se dio de 1202 a 1204. En la cuarta cruzada fueron comerciantes venecianos que invitaron a algunos nobles franceses a participar a cambio de dinero. Estos nobles contribuyeron con un ejército. Sin embargo, en vez de dirigirse a Tierra Santa, los cruzados tomaron Constantinopla, que era un importante centro comercial en aquel entonces. Tomada Constantinopla, los cruzados fundaron al llamado Imperio Latino en el año 1204 y lo mantuvieron hasta 1261. Este hecho distanció a Roma aún más de la iglesia oficial bizantina. Por eso, el Papa Inocencio III excomulgó a los cruzados que hicieron lo anterior dicho. La quinta cruzada, comandada por el rey Andrés II de Hungría, se desarrolló entre el año 1217 y 1221. Su objetivo era tomar Egipto y desde allí avanzar hasta Palestina. Una vez más, estos cruzados fracasaron. Esto se iba repitiendo hasta la sexta cruzada. La sexta cruzada fue emprendida en 1227 por el emperador Federico II de Alemania. Este monarca alcanzó a tomar Jerusalén, Belén y Nazaret. Sin embargo, entró en tratos comerciales con los turcos, lo que provocó un rechazo absoluto de toda la Europa occidental, tanto oriental. Las 2 últimas cruzadas, la séptima y la octava, fueron organizadas en el año 1248 y 1268 por Luis IX o San Luis, que fue canonizado, rey de Francia. Ahí vemos un dato curioso, ya que Luis IX fue prisionero de guerra de los turcos, quien después pidieron a cambio de él
500 monedas. Estos movimientos recuperaron la finalidad religiosa de las primeras cruzadas, como vimos anteriormente, ya que su objetivo fue dominar el norte de África, por eso los ataques se dieron contra Egipto y Túnez. Sin embargo, ambas expediciones fracasaron. La octava cruzada fue la última expedición al oriente, con la caída del Acre en 1291. Terminó este importante episodio de la Europa. Las consecuencias que trajeron esta cruzada, ya que este periodo duró 200 años de combate, produjeron una serie de cambios en Europa. En primer lugar, el feudalismo cayó, perdieron poder, pues para armar a los cruzados se endeudaron fuertemente. Como las cruzadas fracasaron, su fortuna menguaron o decayeron. Por otro lado, las cruzadas ocasionaron un intenso movimiento de personas en el Mediterráneo, que devolvió a este mar el papel relevante que había tenido en las comunicaciones. El comercio entre Oriente y Occidente adquirió un gran impulso y los puertos italianos como Génova y Venecia, que se habían beneficiado con el embarque de los cruzados, incrementaron a forma extraordinaria su negocio. En contrapartida, muchas tierras del norte de Europa se vieron despobladas por la partida de sus habitantes. Esa fue una de las consecuencias que tuvo las cruzadas.